Buenas tardes. Antes de empezar, simplemente recordaros que este viernes es la segunda charla de las primeras jornadas energéticas de Tudela. Está el cartel abajo, si lo queréis ver. Hay una charla sobre pobreza energética en el Centro Cívico de Estona. Y un poco ya a lo que ocupa la escuela, bueno, pues os damos la bienvenida a la segunda charla del curso 2014-2015 de la Escuela Social de Tudela y la Ribera. El curso de este año tiene de título Retos y modelos para el futuro, y hoy en concreto pues viene Begoña Pérez a hablarnos pues, sobre la beneficencia y solidaridad frente a los derechos y justicia, ¿no? Como se titula un poco la charla. Por una breve presentación de nuestra ponente de hoy. Ella es socióloga, se doctoró aquí en la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, especializándose en estrategias de intervención social, y su investigación, corrígeme si me equivoco, pues se centra sobre todo en el ámbito de la exclusión social y el análisis de las políticas sociales públicas. Y bueno, como veis, una persona pues, de primer nivel en el tema que hoy tratamos, y tenemos la suerte de que trabaje más cerca de Tudela. Así que nada más, agradeciendo a Begoña su presencia aquí con nosotros, pues le cedo la palabra. Ni te vas. Muchas gracias por la presentación generosa y por la asistencia. También por la invitación. Como ya es repetida, pues me hace más ilusión. Que alguien repita significa que mal de todo, pues no lo hacemos. Quería felicitaros también por la trayectoria que lleváis, siempre lo hago, pero bueno, en estos momentos me parece muy interesante todos los movimientos que se están creando en torno a escuelas sociales, y la de Tudela es una de las que os funciona. Cada año os reunís, buscáis temas y además, bueno, pues temas distintos que vais actualizando. En este caso, pues tenéis un programa muy amplio, yo creo que muy interesante, y además muy positivo, ¿no? Pensando, yo creo que es momento también, llevamos unos cuantos años de crisis, es momento también de pensar alternativas, propuestas, retos. Hemos hecho bastante labor ya de diagnóstico, de analizar las causas, las consecuencias, y bueno, yo creo que es un momento también de pensar en alternativas, ¿no? Es un espacio interesante para eso. A mí la invitación que me han hecho este año, bueno, es un encargo bonito, también es interesante porque precisamente en un espacio como este curso destinado a retos de futuro y a reformas me han pedido hablar del pasado. Y bueno, creo que es un ejercicio, insisto, interesante, porque el mirar al pasado a veces, bueno, pues nos permite analizar las consecuencias de otros modelos peores al que teníamos, y yo creo que es interesante ver lo que podemos perder si perdemos algunos de los derechos sociales que teníamos ya conseguidos. Y también es interesante, pues de alguna forma, analizar cuáles fueron los procesos que dieron lugar al desarrollo de los derechos sociales que hemos disfrutado durante muchas décadas, y que yo creo que todavía hoy una parte importante de la población seguimos disfrutando. Y conocer las causas nos puede llevar también un poco a plantearnos qué es lo que debemos hacer o qué modelo es el idóneo para poder volver a relanzar y mantener esos derechos sociales, ¿no? Yo creo que los dos ejercicios son buenos: aprender de lo malo, pero también aprender de lo positivo, ¿no? De lo bueno. Por eso, pues, el encargo de hacer el ejercicio histórico me pareció muy interesante. Además, bueno, echar un vistazo a la historia siempre es bonito, siempre es interesante. Pues la presentación que yo tengo hoy preparada, bueno, como os ha dicho ya en la presentación, es un cierto recorrido histórico, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a las personas en situación de pobreza. Entonces va desde la beneficencia, de las primeras formas de sociedad, de las formas preindustriales, de la sociedad clásica medieval, hasta las primeras formas públicas, ¿no? Ya no de beneficencia, sino de reconocimiento de la existencia de servicios públicos que empiezan ya a garantizarse como prestaciones sujetas a derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a recorrer mucho tiempo en poco espacio temporal, ¿no? Tenemos, yo creo que una hora sería lo razonable, y luego lo que queráis para preguntas, ¿no? Entonces, va a ser un recorrido histórico, entenderlo muy rápido, pensado exclusivamente en fijarnos en la asistencia social y en la beneficencia, y deteniéndonos en los cambios, ¿no? No me interesa tanto la parte histórica, que siempre es muy bonita de contar, pero no me voy a detener más que en las
partes interesantes. Y después, al final, pues sí que, bueno, quizás una cierta lectura de aprendizaje, de alternativas, de qué nos queda para el futuro, que yo creo que también pues, a la escuela le interesa, ¿no? Saber cómo a partir de esto podemos sacar lecciones de cara a propuestas de futuro. Y por supuesto, el espacio para debatir o para preguntar. Bien, empezando por tanto por las formas más primeras de asistencia a la población pobre, pues quizás conviene decir, os he preparado un cierto guión en el PowerPoint, pero tampoco os lo toméis con necesidad de leerlo, simplemente lo utilizaré como guión, si alguien no quiere, ni siquiera lo tendría que leer. Pero bueno, sí que es cierto que antes de las sociedades que hemos denominado industriales, antes de la Revolución Industrial, siglo XVII, XVIII, toda la historia anterior a la Revolución Industrial es una historia en la que no existen formas de provisión pública de cobertura de necesidades. No hay mecanismos públicos de protección, no hay reconocimiento de derechos. Lo que existen son distintas formas de solidaridad privada. Por poner distintos ejemplos de sociedad preindustrial, pues las sociedades clásicas, griega, romana, la sociedad medieval, eso es todo un recorrido en el que la solidaridad se basa en los mecanismos naturales, en la familia es quien provee alimentos, cobijo, cuidados a los enfermos. También se pueden proveer en el mercado, los ricos compran asistencia médica o compran cuidados. Y existen para la gente pobre los mecanismos de solidaridad primarios, ¿no? Para quien no tiene familia, pues el acogimiento de otras familias del mismo vecindario, del mismo pueblo, las redes de solidaridad que a veces se generan en los pueblos de dar alimentos unos a otros, de acoger a niños que han quedado huérfanos, ayudar a viudas, ¿no? La solidaridad que le llaman primaria, privada, de unos a otros. Incluso pues, en determinados espacios existen formas tradicionales de compartir la tierra, ¿no? En concreto en Navarra pues hay formas también de espacios comunes, comunales, ¿no? Que más allá de la propiedad de los dueños de la tierra, pues existen algunos espacios que no son de nadie porque quizás no interesan, porque no se puede sacar rendimiento de la agricultura, pero hay bosques y hay formas de ganarse la vida en esos espacios comunes que permiten a la gente que está mal, al menos, pues unas formas de alimentación a través de la caza, de la recolección, a través de la madera, etc. Más allá de esa solidaridad primaria o vecinal, surge también en toda la sociedad preindustrial distintas formas de caridad vinculada a las religiones. Las religiones tradicionalmente han valorado que el dar a los pobres, proteger a los pobres, es algo que te acerca a la deidad, te acerca a Dios, te acerca a los dioses en sociedades clásicas, porque te hace un ser mejor. Compartir, el dar al que no tiene, te hace un ser mejor. Con lo cual, la limosna o la beneficencia, el ayudar al otro, pues ha sido también un valor común a distintas religiones, en concreto pues en toda la sociedad europea, la beneficencia vinculada a las órdenes religiosas europeas, pues ha dado lugar a toda una historia de la beneficencia en Europa que se ha articulado en torno a hospicios para pobres, hospitales para leprosos, instituciones de acogida para menores, ¿no? Muchas de ellas incluso han llegado hasta la historia actual, casas de misericordia para personas mayores, etc. Entonces, bueno, esa limosna, o sea, esa caridad, podríamos decir que forma parte del espacio privado también, porque de alguna forma la religión pues, promueve que los fieles se acerquen a Dios a través de dar ayuda, de proteger, de alguna forma de garantizar la ayuda a los más pobres. Pero nos seguimos moviendo en el espacio de lo privado, en el espacio también de la decisión individual y de la capacidad de las distintas personas o distintas entidades religiosas de poder dar, de poder y de querer dar, ¿no? Estamos, por tanto, en un espacio de la decisión discrecional. Podemos dar y queremos dar y decidimos a quién dar. De hecho, los criterios de reparto de la limosna en las etapas preindustriales, en general, pero la más cercana a la medieval, pues son criterios que normalmente se ajustan a distintas
formas de etiquetar la pobreza, ¿no? En general, la pobreza de las personas consideradas como no capaces, pues los niños no son capaces de trabajar, las personas mayores no son capaces de trabajar y ganarse la vida. En ese criterio de incapacidad siempre han estado también las personas con problemas físicos, pues personas mutiladas, las personas leprosas, los enfermos, y por tanto se daba más limosna a quien de alguna forma merecía más, con este criterio de la incapacidad. Más limosna a niños, más limosna a mayores, más limosna a enfermos, etc. Si os fijáis, fuera de este criterio de la incapacidad está el de las personas capaces, ¿no? Personas pobres que ni son jóvenes, ni son enfermos, ni son personas con discapacidad, ¿no? Aquí bueno, hay toda una literatura y toda una historia de la mendicidad en Europa acerca de cómo personas pobres que necesitaban comer o necesitaban limosna y no tenían forma de acceder a ella, pues trataban de emular incapacidad o disfrazar o bueno, de alguna forma pues, hacerse incapaces para ser objeto de limosna, porque tanto las instituciones como las personas daban más limosna que en peor estado. Entonces, bueno, desde formas basadas en el fingimiento, hacerse ver como un enfermo, como un leproso, hasta formas ya pues, más drásticas de oficio de mendicidad, gente que hasta llegaba a mutilarse órganos para pues, poder tener acceso a esa forma de vida o a esa forma de protección, que era una protección que priorizaba ese primer criterio, ¿no? El de la incapacidad. Había otro criterio que también se utilizaba y que, bueno, algunos de ellos son incluso trasladables a la etapa actual, ¿no? A quién protegemos más, pues en ese caso también el criterio de la conducta, ¿no? Los buenos pobres o los pobres merecedores, pobres, incluso habréis oído hablar de la categoría de pobres vergonzantes, gente que no se sentía orgullosa de ser pobre, gente que, bueno, igual había caído en una situación de bonanza o de tener tierras y las había perdido, o de tener una casa y haberse quemado, gente que había descendido socialmente y se avergonzaba de ello, ¿no? No hacía ostentación, no pedía y sin embargo vivía la mendicidad de una forma pues, muy individual, muy aislada, sin pedir. Esos también eran objeto de más limosna, ¿no? Era otro criterio. Si eres bueno, si no haces ostentosidad, si no pides, si no eres revoltoso, pues también, ¿no? En este caso el criterio contrario era pues, pedir, el hacer ostentosidad de tu situación de necesidad, el no avergonzarte sino casi reivindicar, ¿no? No tengo tierra, no tengo trabajo, no tengo con qué comer, el ser una persona reivindicativa o luchadora pues era justamente hacerte, bueno, poco merecedora de limosna. Y el último criterio también antiguo pero a la vez actual era el de la pertenencia a la comunidad. Se le daba más limosna a los pobres conocidos que a los pobres desconocidos, a los pobres de esta comunidad que a los pobres de otra, a los pobres de este pueblo que a los del pueblo de al lado, o ya pues bueno, trasladándolo a criterios actuales a los de aquí y a los de fuera, ¿no? A los extranjeros. Había, bueno, esos tres criterios, insistiendo en que eran formas, tanto la solidaridad primaria de los vecinos como las formas de beneficencia religiosa, eran formas protectoras. Evidentemente a quien le llegaba la limosna le suponía pues, una mejora corta, diaria, pero una mejora, una alimentación, un cobijo, una ayuda a la atención a la enfermedad, pero una ayuda muy discrecional, no garantizada, desde luego, pues en función de esos criterios, de la capacidad de la persona de dar o no, de la capacidad de la institución, no estable en el tiempo, pues era una forma de beneficencia privada. Bien, el siguiente paso en la historia lo damos ya a, bueno, a esta sociedad un poco a medio camino entre la sociedad medieval agraria y la sociedad industrial, que son las primeras ciudades que van forjándose en entornos agrarios, pero que van de alguna forma desarrollando actividades de comercio, actividades artesanales, etc., ¿no? Estamos hablando ya un poco más adelante, siglo XV, siglo XVI, y es en estas ciudades, en estos municipios, que empiezan a organizarse los artesanos y los burgueses y empiezan a en el funcionamiento de su actividad diaria y sobre todo de la actividad dominical o de fin de semana, que era el mercado, el mercadillo, pues estos habitantes de las ciudades empiezan a poner ciertos fondos comunes, ciertos tributos,
en este caso ya no para el señor de la tierra, no para el rey, sino para ellos mismos, ¿no? En confederaciones de artesanos y comerciantes, para garantizar el buen funcionamiento de esos primeros burgos, de esas primeras ciudades, ¿no? Y en el buen funcionamiento estaba el buen desarrollo del mercado, que el mercado fuera bien, que la gente viniera y comprara. Y dentro de esas primeras acciones que se pagaban por los primeros, podríamos decir que es el origen de los primeros impuestos no pagados a instituciones privadas, no pagados a señores feudales o a reyes, ni a instituciones religiosas, sino pagados a colectividad, al municipio, ¿no? Nos ponemos un bote para alumbrado público, alguaciles, ¿no? Una de las primeras cuestiones que tiene que ver con el orden del mercado era el orden público a través de una cierta policía municipal, y empezamos a encontrar aquí las primeras formas de asistencia social pública. Con esos primeros impuestos se empieza a hacer algunas instituciones de acogida, comedores municipales para pobres, hospitales para enfermos, algunos albergues para vagabundos. Si os fijáis aquí, la lógica de los comerciantes o de esos habitantes de las primeras ciudades era velar por la seguridad y el buen funcionamiento del comercio, ¿no? Que el vagabundeo, que los leprosos, que la gente que estaba en la calle no distorsionara esta actividad comercial, ¿no? De alguna forma siempre se ha tenido mucho miedo a las personas sin hogar, a las personas que estaban en la calle. En el fondo podríamos hablar de muchos desempleados, ¿no? Porque lo que no tenían era empleo. El miedo a que estas personas en la calle ahuyentaran las compras, ¿no? Si estaban enfermos, porque bueno, hay un miedo de los habitantes de las ciudades a que los enfermos contagien. Pues los primeros practicantes públicos de la beneficencia municipal están pagados por impuestos públicos. No sabemos muy bien diferenciar si por la vocación de estas primeras ciudades a proteger a estos vagabundos y a estos enfermos para que estuvieran bien, o para que no contagiaran a los habitantes de las ciudades, ¿no? Empieza a haber ese pago a hospitales y a centros de salud públicos. Bueno, no centros de salud como los entendemos ahora, sino centros de acogida de enfermos. Orfanatos, para que no hubiera menores en la calle. Al fin y al cabo, los huérfanos también, bueno, han sido muy asociados al robo, al pequeño robo, a gente que se ha buscado la vida, y el recogimiento, a veces casi recluimiento en orfanatos, pues hacía también que los sacaran de la ciudad. Comedores, incluso centros de reclusión, ¿no? De esta época empiezan a datar también las primeras cárceles, a las que se le podía llevar a la gente exclusivamente por estar en la calle ociosa, ¿no? Todos os sonará, hay algunas leyes en Europa y en España. Hay una que ha llegado hasta bien entrado el siglo XX, que es la ley de vagos y maleantes, ¿no? El estar en la calle ocioso, pues era sospechoso de delito. El delito, pues no tener trabajo y estar o pidiendo o con cierta sospecha de robo, en cualquier caso distorsionando el funcionamiento de esas primeras ciudades. Y por tanto se pagan estos centros de reclusión que están a medio camino entre la asistencia social y la cárcel, ¿no? La idea es alimentar, no dejar morir, no dejar salir a la calle también, ¿no? Y ahí, bueno, pues podríamos decir que, insisto, estamos ante las primeras formas de asistencia que no pertenece a la beneficencia privada, pero tampoco podríamos estar hablando de reconocimiento de derechos ni de cobertura de necesidades, ¿no? Es un interés todavía más casi de apartar que de proteger. Bien, un poquito más adelante en la historia, y aquí sí que quizás empieza el avance, en el siglo XVII y siglo XVIII, en el paso de una sociedad, bueno, de economía agraria a un cierto despegue de las primeras industrias, de las industrias de momento todavía muy primarias, muy basadas sobre todo en el ámbito del textil, etcétera, empieza a haber ya pues una cierta demanda de reconocimiento de derechos. Es el momento de las grandes revoluciones liberales, ¿no? De la revolución inglesa del siglo XVII, la revolución francesa del siglo XVIII y de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Ahí es el momento de las grandes revoluciones en las que estos habitantes de las ciudades, los comerciantes, los burgueses, de alguna forma se rebelan contra el antiguo régimen medieval, se rebelan contra los poderes estamentales basados en
el origen y la cuna, entre la herencia de las tierras y el poder absoluto de las monarquías, y con esa evidencia de que sus propios oficios y sus propios comercios les pueden hacer libres y les pueden dar de comer y pueden dar actividad, en ciudades cada vez más numerosas, pues se rebelan contra los poderes establecidos, se rebelan contra pagar impuestos a monarquías absolutistas, a señores de la tierra, cuando ellos realmente tienen una actividad económica y además tienen sus propios impuestos que les son útiles para sus propias actividades. Con lo cual, bueno, tampoco agotamos aquí los orígenes y las causas de esas revoluciones burguesas, pero sí que es cierto que estamos en un momento en el que una clase cada vez más amplia de nuevos artesanos, de nuevos ciudadanos de las ciudades, pues empiezan a luchar por los derechos, y en este caso quizás la historia a veces la hemos leído de una manera demasiado optimista. Sí que encontramos algunos grandes logros en materia de reconocimiento de derechos del hombre y del ciudadano en esta época, pero es preciso decir o es preciso analizar de una forma un poco más detallada que son derechos pedidos y derechos reivindicados por colectivos de personas dedicadas al comercio, a la artesanía, por la población burguesa, por la población de las ciudades que tenía un negocio. No son derechos ni solicitados ni pedidos por la población pobre, que es la población agraria, que en invierno va a las ciudades en busca de empleo y a veces se dedica a la construcción, a veces trabaja para artesanos, pero en verano vuelve al campo. Entonces, es una población todavía ignorada, incluso por estas reivindicaciones liberales, ¿no? De hecho, os traía simplemente de manera gráfica algunas de las grandes cartas magnas que reconocemos en ciencias sociales y en la historia como grandes logros sociales, porque bueno, de alguna forma pues, reconocen los primeros derechos de toda la población y no solo de las clases estamentales, ¿no? El reconocimiento de derechos de los ingleses, lo que se constituye como la primera constitución parlamentaria, que limita los poderes de la monarquía, limita el poder de recogerles tributos, limita el poder absoluto de hacer leyes, limita el poder militar y el poder de alguna forma de ostentar la violencia para ordenar el régimen que son regímenes absolutistas. Y los liberales, los lores, la gente que viene del mundo de la burguesía, lo que buscan es bueno, pues la separación de poderes, ¿no? Que no sea el monarca absoluto el que pueda diseñar los sistemas de impuestos, ni que sea el monarca el que pueda diseñar la política de defensa, sino que haya una consulta a los parlamentos, ¿no? Este sería un poco uno de los primeros logros en derechos, es decir, todos podemos decidir en materia de impuestos, en materia de defensa, también en materia de seguridad. Otra de las grandes cartas magnas que consideramos que es un adelanto en materia de reconocimiento de derechos es la Declaración de Independencia Americana de 1776 y posteriormente una Carta de Derechos del Hombre también redactada en ese contexto, ¿no? En el que los ciudadanos americanos quieren ser libres de las ataduras de la metrópoli, tanto británica como francesa, que estaban regidas por monarquías absolutas, ¿no? Y lo que quieren los ciudadanos americanos es ser libres, en este caso libres para hacer comercio y hacer producción libremente, ¿no? Quizás el matiz de estos reconocimientos primeros de derechos es que lo que más defiende la burguesía son los intereses de la burguesía, y la burguesía estaba orientada al comercio y a la artesanía, con lo cual lo que buscan es liberar el comercio y la artesanía. El primer derecho que se reconoce después de esa separación de poderes es el derecho a la propiedad privada. Cada artesano y que cada burgués pueda ser propietario de lo que produce y no tenga que darlo o no tenga que aportarlo en forma de impuestos a las clases estamentales, sino que pueda ser libre de si produce o inventa o pone en marcha un negocio, saque él mismo los rendimientos de él, de su negocio. El derecho a la propiedad privada, el derecho a ser iguales ante la ley, derecho al libre comercio. Si os fijáis,
no son tanto derechos vinculados con cobertura de necesidades, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al empleo, que son ahora más modernos y nos suenan más, sino que eran sobre todo derechos reivindicados por una población que lo que quería era desempeñar su actividad económica de una manera libre frente al constreñimiento del antiguo régimen. Bueno, la última declaración que os traía es la más famosa, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, en 1789, que también supuso mucho, un fuerte adelanto, porque reconoce pues, la igualdad de toda la ciudadanía, pero que si os fijáis, y seguro que lo habéis hecho ya, en la práctica supone que todo el mundo será capaz de votar, todo el mundo podrá votar, pero al final en la práctica quien más medios tenga, quien pueda pagarlo, será quien sea elegible y también quien pueda votar, ¿no? Al final es una declaración de derechos pensada en toda la ciudadanía, pero sobre todo para que sea la parte más cualificada, más promotora de negocios, la parte burguesa, la que se vea beneficiada. Entonces, consiste un fuerte adelanto, ¿no? Estamos hablando de nuevos derechos no reconocidos hasta entonces, pero todavía no damos el paso a formas de protección de derechos de toda la ciudadanía. Todavía la mayor parte de la población sigue estando en situación de pobreza. Lo estaba en la etapa medieval, agricultores trabajando para el antiguo régimen, lo estaba en las ciudades y también lo sigue estando en los órdenes liberales, ¿no? La Revolución Francesa supuso un cambio cualitativo para la burguesía, no lo supuso tanto para la mayor parte de la población, el 90% de la población, que era población trabajadora del campo o en determinadas ocasiones trabajadora para la ciudad. Este 90% todavía seguía sin derechos, ¿no? Sin derechos ni laborales ni sociales, ¿no? En ese caso, bueno, quizás en la historia le hemos dado mucha importancia a este avance, que lo era, pero trasladado a volumen de población afectada por estos derechos, pues todavía era un avance pequeño. De hecho, el liberalismo, los burgueses siguen fomentando que las fórmulas de caridad sean mayoritariamente privadas, ¿no? O bien religiosas, o bien ellos mismos fomentan pues, determinadas fundaciones filantrópicas, asociaciones que recaudan dinero, recaudan fondos para hacer beneficencia, ¿no? De nuevo, pues con esa lógica de discrecionalidad, de priorizar a quien peor está, de ver quién merece más, ¿no? Alejada de cualquier sistema de reconocimiento de derechos de toda la población, etc. Bien, el verdadero salto cualitativo en la historia, por tanto, se produce cuando asistimos a un momento conflictivo en la historia de Europa y pues también de la Unión Soviética, que fue el paso del Estado liberal a lo que hoy conocemos como un estado de bienestar, debido a ese conflicto entre capital y trabajo, ¿no? A las revoluciones obreras que se producen en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Precisamente el desarrollo de esos negocios liberales, de esas primeras industrias, que gracias a avances técnicos pues fueron aumentando y fueron promoviendo cada vez más fabricación, tanto de textil como de carbón, como de transporte de materia prima, ¿no? Es el momento del gran despegue del capitalismo, sobre todo en la Europa más antigua, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y también en la costa este de Estados Unidos. Y es un momento en el que ese despegue tan fuerte de la burguesía, que con los derechos reconocidos de libertad y de libre comercio, empieza a hacer grandes avances en su capacidad de acumular capital, ¿no? Empiezan a producir cada vez más, hay algunas innovaciones tecnológicas que ayudan a ello, pues la aplicación del vapor al transporte, los propios mecanismos hidráulicos a la fabricación textil, hay algunas innovaciones tecnológicas que ayudan a este despegue del industrialismo, pero lo que sí nos interesa es que en términos sociales se produce una fuerte inmigración del campo a las ciudades, porque esas nuevas industrias precisan mano de obra y además buena parte de los cultivos o de la agricultura empieza a mecanizarse y sobra mano de obra, ¿no? El excedente del campo es absorbido por las industrias incipientes
de textil sobre todo, pero también de extracción de minerales, etcétera, que requieren mano de obra. Los agricultores, los trabajadores de la tierra, pasan a ser obreros. Y esta concentración en ciudades y sobre todo la concentración de muchas personas trabajadoras en espacios pequeños, a diferencia del aislamiento de los trabajadores en el campo, la pobreza del campo es una pobreza muy aislada, muy extendida en el espacio. Pues la gente trabaja, vive de lo que trabaja y se viven en situaciones pues de necesidad, de pobreza. Pero ahora toda esta población se concentra en pequeños espacios en torno de las fábricas. Estamos en un momento en el que, en ausencia de reconocimiento de derechos, la libertad de la primera industria es una libertad total en términos de condiciones de trabajo, horarios, por supuesto trabajo infantil, salarios muy bajos, jornadas de toda la semana, de largas horas en las minas, en las industrias. Y esta fuerte explotación laboral de mucha población concentrada en un espacio muy pequeño precisamente trae el germen de la propia revolución obrera, ¿no? El propio asociacionismo obrero, que en el campo no se había producido, siempre ha habido revueltas agrarias, pero por primera vez en Europa esa concentración tan fuerte de tantas personas explotadas, trabajando 14 horas al día, familias divididas, barracones vinculados con la mina para los varones y los niños y barracones para mujeres en la industria textil y sus hijas, ¿no? La esperanza de vida, para que os hagáis una idea, en esta primera etapa industrial era de 35 años, de la población obrera. La gente vivía por término medio 35 años porque con 10 años ya estaban en la mina y la explotación a la que se les sometía pues hacía que la población obrera, que era la mayor parte de la población europea, viviera por término medio 35 años, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento médico, salarios muy bajos, etc. Bien, insisto, esta concentración trajo en sí misma el propio germen de la queja, ¿no? La posibilidad de estar tan juntos, tantas personas explotadas, pues al capitalismo le supuso precisamente el origen de una de las grandes obstáculos que ha tenido a lo largo de la historia, que fue el movimiento obrero, el socialismo y los primeros sindicatos y la utilización de esa herramienta que tuvo y que tiene quizás un poco más debilitada el movimiento obrero, que es la huelga. La huelga, el parar la actividad y las revueltas obreras. En ese caso, se suele identificar dos momentos, las revoluciones en Europa de 1830 y las de 1848, como algunas de las más violentas, y también las que dieron lugar a más avances, ¿no? En estas huelgas y estas presiones lo que hacían era reivindicar derechos. Y los derechos que se reivindicaban eran derechos para los trabajadores y sus familias. Lo primero que se pidió y que se consiguió en las revueltas de 1860 fue la prohibición del trabajo infantil, el descanso semanal, tener un día de descanso a la semana, la reducción de las jornadas laborales a 12 horas, a 10 horas, ¿no? Asistimos por primera vez a un cierto reconocimiento de derechos por parte de las empresas de la patronal y por parte también de esos gobiernos incipientes que de alguna forma eran cortes o parlamentos que apoyaban a monarquías ya no tan absolutas, ¿no? Empieza a haber legislación en materia laboral, empieza a haber legislación de reconocimiento de derechos en materia laboral. Conforme avanza la historia y hay más presiones y el movimiento sindical se asocia y sigue utilizando esa herramienta de la huelga, pues se van sucediendo más logros, ¿no? A los logros de la regulación que van avanzando hasta bien entrado el siglo XX, en torno a las reducciones de horas hasta las 8 horas, más descanso, las vacaciones, todo lo que tiene que ver con los salarios. Pues se le añade también la extensión de una forma de provisión privada de protección, que eran los seguros de los trabajadores, las cajas de seguros de los trabajadores, que ellos mismos ponían para prevenir riesgos, ¿no? Los trabajadores ponían pequeñas cajas de comunidad por si acaso a alguien le echaban, por si acaso algún trabajador fallecía para darle a la viuda, por si acaso alguien tenía un accidente. Eran cajas suyas, cajas de nivel de empresa, de sindicatos, y lo que se fue reivindicando también conforme avanzó la capacidad de presionar fue
que estas cajas, por un lado, fueran cada vez más amplias, más a nivel de sector, de minería, más a nivel de región, incluso pues, seguros sociales nacionales, ¿no? La progresión acabó llevándonos a los sistemas de seguridad social que hoy día tenemos. Primero, que fueran cada vez más amplias. Segundo, que los empresarios aportaran a los seguros sociales, porque eran seguros solo de trabajadores y lo que se reivindicaba era que aportaran para la posible enfermedad, accidente o despido del trabajador, que aportaran también los empresarios, ¿no? Porque al fin y al cabo esos accidentes o esas enfermedades estaban ocurriendo en un entorno de trabajo, ¿no? Quizás ese es uno de los logros más importantes, a mí todo me parece importante, pero bueno, es uno de los logros más importantes. El conseguir la aportación, la cotización empresarial, si os fijáis hoy día es una de las cosas que más luchan por rebajar, porque se consiguió en un momento histórico y se consiguió con presiones, que aportaran por cada trabajador un porcentaje, no en salario, sino en cobertura de seguros, ¿no? Y además se fue ampliando el tipo de riesgos, ya no solo el que la persona falleciera y hubiera una viuda y los huérfanos, sino también la enfermedad, sino también la incapacidad. Y además, ¿qué ocurre cuando me hago mayor y ya no puedo seguir llevando dinero a mi casa, ¿no? Las prestaciones o las pensiones de jubilación, ¿no? Empezaron a ampliarse el concepto de riesgos, ampliar el tamaño de la caja, que si os fijáis es muy importante porque cualquier seguro, cuanto más gente tenga cotizando, más capacidad tiene, aportando menos. Esto llevado a seguros de coche o cualquier otro tipo de seguro, sabéis que cuanto más gente haya aportando a un seguro, menos nos hace falta aportar a él, porque la probabilidad de que todos tengamos un riesgo a la vez es muy pequeña, ¿no? Es muy difícil que todas las personas que aportamos a la seguridad social vayamos a tener un accidente, o vayamos a tener una incapacidad, o vayamos a enviudar, con lo cual, aportando menos, nos sale mucho más rentable si somos muchos en el seguro, ¿no? Con lo cual estos primeros seguros obreros enseguida demandaron que fueran ampliados en tamaño y que los estados y los primeros estados-nación fueran respaldando la recaudación de estos seguros para que ya no fueran seguros pequeños, sino que fueran cada vez seguros más amplios y permitieran unificar riesgos, ¿no? Es otra de las características de los seguros unificados, que es un logro de esta época, es que si cada trabajador contraía un seguro de enfermedad o un seguro de jubilación, le salía más caro que si todos contraíamos un único seguro para todos los riesgos, ¿no? Aportando menos, pues conseguimos más. Esto también es un mensaje de cara al sostenimiento de las pensiones, ¿no? La eficacia del sistema de la seguridad social actual y su precio no tiene absolutamente comparación con lo que un plan único de pensiones te puede traer, ¿no? Si tú tienes un único plan de ahorro, otra cosa es que el plan de ahorro de pensiones te complementa a la seguridad social, pero si tú tienes un único plan de ahorro y no existe plan de pensiones, ¿no? Los modelos en los que no hay planes de pensiones, el modelo americano por ejemplo, nos muestran cómo si dependes solo de tus ahorros, cualquier incidencia o riesgo que te ocurra puede poner en riesgo esa capacidad de ahorro personal. Si tienes una incapacidad a los 40 años, probablemente los ahorros que hayas metido en tu plan de seguros no te lleguen hasta la fecha en la que falleces, ¿no? Los seguros colectivos permiten cubrir riesgos personales que tú mismo no hubieras cubierto en un plan capitalización privada. Entonces, bueno, en este sentido, estos seguros fueron un gran logro, por ser unificados, por ser cada vez más amplios y por la cotización de las empresas, ¿no? Por tanto, en esta época, al menos esos dos grandes avances, la regulación en materia laboral y la protección o el origen de los seguros unificados, de la seguridad social. Bien, y el último paso histórico el penúltimo paso histórico hasta la situación actual sería un poco la extensión de esos grandes logros en materia de protección laboral y seguros a lo que a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40 del siglo XX hasta la actualidad, hemos llamado el estado de bienestar, ¿no? El proceso que en Europa hemos denominado estado de bienestar porque ha permitido que consigamos trasladar el bienestar a la mayor parte de la población, que antes del origen
de estos procesos, la mayor parte de la población se encontraba en situación de pobreza y vinculada a la explotación laboral, y a finales del siglo XX la mayor parte de la población europea es una sociedad de clases medias, ¿no? Y esto es un proceso histórico que ningún otro territorio en el ámbito internacional ha conseguido. No hay otros modelos en ningún otro territorio que hayan conseguido este modelo de bienestar, precisamente porque no han confluido estos procesos de lucha social por un lado y, como veremos ahora, de extensión de las políticas sociales. Bien, el estado de bienestar se produce por tres procesos que confluyen a lo largo de esas décadas del siglo XX, ¿no? Después de las dos guerras mundiales, es un momento de crecimiento económico. Las empresas, sobre todo el sector industrial, se ve muy apoyado por lo que le han llamado la intervención pública en la economía, las recetas keynesianas, ¿no? Una economía de posguerra bastante deprimida, ¿no? Una situación de fuerte desempleo que había asumido las dos guerras mundiales a Europa. El sector público emprende, nuestra palabra que ahora utilizamos para el emprendimiento individual, pues en Europa nos ha dado bastante éxito de manera colectiva o pública, ¿no? Los estados europeos deciden salir de la recesión y del desempleo en Europa en los años 40 o 50, invirtiendo en creación de empleo, en empresas públicas, de energía, de transporte, de distintos servicios a la ciudadanía. Esta inversión además va favoreciendo toda una actividad económica, un cierto despegue del industrialismo que con sus propias innovaciones tecnológicas, pues de nuevo da un salto cualitativo más en el desarrollo del mundo de la empresa, ¿no? Si ya la industrialización había traído un aumento de los beneficios y de las ventas, pues todo lo que tiene que ver con la aplicación de la cadena de montaje a la industria, la inversión pública, nos trae un modelo económico de un fuerte crecimiento y de una fuerte mejoría en Europa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria de montaje, el automóvil, la extracción de minerales, etcétera, etcétera, nos trae un fuerte desarrollo económico. Ese desarrollo económico, en una situación en la que el movimiento obrero sigue organizado y sigue ejerciendo presión, pues nos trae un momento en el que hay, lo que le llaman a veces pleno empleo, una situación de bajo paro en Europa y por tanto una situación de muchas cotizaciones, tanto de empresas a las que les va bien como de trabajadores con empleo que también cotizan, ¿no? Hay una cierta explicación de por qué hemos conseguido ese estado de bienestar, que tiene que ver por un lado porque lo pidieron los obreros organizados del siglo XIX, pero que tiene que ver también porque ese despegue económico consiguió que todo el mundo trabajara y que de alguna forma la economía también permitiera que las empresas cotizaran y las empresas pagaran impuestos. Existe un segundo proceso que se produce también en estas décadas, que es lo que le han llamado la extensión de la democracia y sobre todo la extensión de la participación de las clases trabajadoras en Europa, ¿no? A partir del reconocimiento de los sindicatos como sujeto político, lo que hasta entonces habían sido en general movimientos clandestinos, obreros, revolucionarios, empiezan a reconocerse como interlocutores de concertación sindical, ¿no? Se pasa de la lucha en la calle a las mesas de concertación de derechos laborales, salariales, etcétera, y empieza el ascenso también de los partidos socialistas, muy vinculados también a los movimientos obreros, que vinculado con el reconocimiento del derecho a voto ya existía el sufragio universal masculino, pero empieza a reconocerse también a partir de los años 20-30 el sufragio universal femenino, y asistimos por primera vez a la posibilidad de que trabajadores no solo voten, sino que puedan ser votados, ¿no? Es un momento de mayorías o de fuerte voto obrero en Europa y por tanto de que las agendas electorales empiecen a tener como contenido las preocupaciones de los trabajadores y sus familias, ¿no? No solamente del orden liberal, del comercio, de la actividad económica, sino también de los derechos y de las ambiciones de los trabajadores. Y como resultado nos da que se empieza a extender el progreso de derechos vinculados con el trabajo y de los seguros sociales
a otras áreas que preocupan a las familias, que son la atención sanitaria, la educación gratuita, los servicios a las personas mayores, residenciales, etc., ¿no? Es un segundo momento de extensión de derechos en los que Europa, a partir de los años 50, por esa doble explicación, primero porque los obreros lo pidieron, porque están votando y porque pueden de alguna forma ser votados, pero también porque, bueno, desde el mundo de la empresa hay un momento de bonanza y de crecimiento económico y por tanto pues una cierta complacencia con el pacto de seguir aportando impuestos y seguir pagando esas políticas sociales. Por eso se da el paso a la extensión, lo que desde los años 60-70 en Europa tenemos, que son servicios sanitarios gratuitos de carácter universal, servicios educativos, primero fueron de 6 a 12 años y luego ya dimos el paso de 3 a 16 años para toda la población, gratuitos, y pues un incipiente sistema más débil también de servicios sociales, ¿no? En ese momento de bonanza en el que, además de la protección de las pensiones, de la sanidad y de la educación, incluso había vocación y había cierta disponibilidad de ingresos para hacer también otro tipo de servicios para colectivos más minoritarios, ¿no? No tanto de obreros, sino de personas pues, que igual no podían haber optado al trabajo, de huérfanos, de personas mayores sin familia, ¿no? Empezamos también a asistir a los servicios sociales públicos tal y como los conocemos hoy, ¿no? No tanto vinculados a la beneficencia ni al filantropismo liberal, sino a los estados de bienestar. Empezamos a gastar en necesidades de determinados colectivos, residencias para mayores, algunos recursos para personas con discapacidad, algunos recursos también para personas en situación de pobreza, para centros de personas con problemas de drogas, etc., ¿no? Es en este momento en el que se produce esa extensión, ¿no? a más derechos sociales, insisto, ya no solamente vinculados a la actividad económica y al empleo, sino también vinculados a la vida de las personas, a su salud, a la educación de sus hijos, la capacidad de encontrar empleo posteriormente, incluso a problemas minoritarios, ¿no? Como el de la dependencia, la discapacidad, etc. Y este yo creo que es el verdadero momento de extensión de los derechos en Europa. Os he puesto aquí un pequeño gráfico que me parecía interesante porque me gusta reflejarlo como un pacto, ¿no? En esa época las economías domésticas, y yo creo que esta característica es importante, ¿no? Eran economías, las de la posguerra, muy basadas en la actividad interna, compra y venta de productos dentro de las naciones, muy protegidos por aranceles, ¿no? Realmente cada economía era casi autosuficiente, producíamos y comprábamos lo que producíamos, y en ese sentido, en las naciones, en esa economía doméstica, hay tres agentes, ¿no? En los eternamente enfrentados, que es el capital y el trabajo, los sindicatos y las empresas, por primera vez aunan intereses, ¿no? Intereses que siempre han estado encontrados porque el trabajador busca su mayor seguridad, su mayor salario y su mayor protección, y la empresa, pues en teoría, busca su máximo beneficio. Pero por primera vez, en este contexto de bonanza económica, a los que todos les va bien, pues que los sindicatos pidieran más salarios, más derecho a la antigüedad, posibilidades de promoción, etcétera, suponía una mayor aportación de cotizaciones y de impuestos por parte de las empresas, pero como en el contexto doméstico, que estos trabajadores tuvieran un poco más de salario y más protección social, suponía que iban a ser trabajadores que pudieran consumir más, y aquí quizás la visión del capital nacional fue una visión estratégica. Nos toca pagar cotizaciones de impuestos, pero tenemos una fuerte población obrera, numerosa, que va a ser consumidora de nuestros productos, ¿no? De hecho, el conseguir, pues sabéis que el modelo de Ford en América, pero también en Europa, ¿no? El conseguir que todos los obreros compraran los coches que producían, era la manera de dar salida a la producción industrial, porque de alguna forma las innovaciones permitían producir cada vez más, pero si no había consumidores no daba beneficio. Entonces hubo un cierto consentimiento a subir salarios, incluso cierto consentimiento a liberar parte de esos salarios para el consumo, ¿no? Nunca sabremos si las pensiones son fruto de la presión de los sindicatos
o que bueno, hubo economistas como Keynes que recomendaron a los estados y a las empresas hacer aportaciones a las pensiones, porque que una persona no tuviera miedo a la jubilación hacía que no ahorrara. El ahorro es malo para el consumo, con lo cual el saber que ibas a tener una protección garantizada permitía que pudieras dedicar tu consumo a la compra-venta de productos que estaban saliendo al mercado, ¿no? De esa forma pues hubo un cierto pacto en el que las dos partes enfrentadas salían bien, ¿no? Hubo un fuerte aumento de la producción, de las ventas, a las empresas les iba bien y desde luego a los trabajadores les fue muy bien durante muchas décadas. El Estado como árbitro pues también sufre un momento dulce, un buen momento, porque dos agentes tradicionalmente enfrentados se sientan, conciertan, se ponen de acuerdo y además le otorgan al Estado una función amplia de recaudación, ¿no? Empiezan los estados a hacer bueno, las leyes fiscales que hoy conocemos, con la recaudación de impuestos de sociedades y de personas, y además empiezan a hacer gasto social en esas necesidades o esos derechos sociales que se han reconocido. Entonces asistimos al origen del empleo público, a los sistemas sanitarios, educativos, servicios sociales. Es un momento en el que a los tres implicados en el pacto les va bien. De hecho, bueno, los estados recaudan tanto en ese momento de bonanza económica, mucho empleo y mucha actividad económica, y tanta recaudación que incluso pues, ha habido ciertos desvíos de fondos y corrupción. Bueno, es un momento de mucha recaudación para el sector público, ¿no? Que pasa de ser un actor pequeño, ¿no? Un actor casi bueno, pues, dedicado exclusivamente a labores de protección, de seguridad, etcétera, a ser un actor potente, ¿no? Que gestiona muchos fondos y además gestiona muchas funciones, ¿no? Quizás podéis decirme ahora hasta demasiadas, pero bueno, gestiona pues de justicia, salud, educación, tiene un fuerte aparato y también muchos empleados públicos. Bien, esta situación idílica se rompe, ¿no? Y aquí es un poco donde viene la segunda parte, la última parte de la charla en la que empieza un poco el retroceso. Hasta aquí ha sido la extensión de los derechos sociales. De hecho, podríamos decir que en los años 60 teníamos una situación de reconocimiento de derechos laborales y sociales bastante mejor que la que tenemos ahora. En términos, cualquiera lo podéis conocer, en términos de salarios, de horarios, incluso de inversión en empleo público, ¿no? Las condiciones laborales nunca han estado mejor que en este momento histórico. Y también la función de recaudación del Estado. A partir de aquí, bueno, os ponía, esto es una cierta conclusión. En ese momento se produce la mayor extensión de los derechos sociales por dos fórmulas, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos hay que menospreciarla. La puesta en marcha de impuestos progresivos, ¿no? Que también es un logro social, el conseguir recaudar más de las rentas más altas y menos de las más bajas. No es común al resto de países occidentales. Sabéis que hay países con impuestos planos o impuestos de consumo, todo el mundo paga lo mismo. Y la progresividad de los impuestos fue obviamente también uno de los logros de ese pacto social, conseguir que tanto las sociedades que más ganaban como las rentas más altas de trabajo o de propiedades tuvieran que aportar más, ¿no? Es un fuerte logro para la clase obrera porque aportando más o menos lo mismo pues conseguían un gasto social en sanidad o en educación no basado en lo aportado sino basado en la necesidad, ¿no? Independientemente de lo que yo haya aportado a la seguridad social, si yo tengo necesidad de una operación de 6.000 euros, me la van a cubrir, porque el gasto está en función de lo que establecemos colectivamente que es necesario, gasto sanitario, gasto educativo, etc., no en función de lo que cada uno ha aportado sobre la renta. Y esta doble fórmula pues ha traído también una situación de mucha igualdad en Europa, ¿no? Ese paso de clase obrera a clase media que se produce por las dos vías, ¿no? El haber conseguido reducir algo las desigualdades con la recaudación. Los ricos son un poco menos ricos porque les quitamos más y a los pobres les permitimos pagar o aportar poco y les damos igual de servicios, ¿no? En general ese modelo nos ha permitido pues, una sociedad de clases medias, ¿no? También funciona este sistema porque la mayor parte más o menos aportamos lo mismo, ¿eh? Si no sería un sistema de difícil mantenimiento porque los ricos en general suelen estar descontentos y por eso se van a Miami
o se van a Andorra, o bueno, en general hay modelos donde no ha habido una imposición de impuestos progresivos, con lo cual las grandes fortunas tienden a evadir este modelo. ¿Cuándo se rompe ese pacto idílico, esa situación, bueno, pues tan buena para los tres agentes? Pues a partir de los años 70, pero ahora mismo en 2014 sigue este modelo de quiebra del pacto, con el paso a una economía global, ¿no? Si la característica anterior del pacto entre capital y trabajo eran las economías domésticas, a partir de los años 70 y 80, por muchos motivos que todos conocéis, el capital empieza a pasar las fronteras de los estados-nación, ¿no? Empieza a haber posibilidad, primero técnica, ¿no? Empieza a haber avances en telecomunicaciones, en transportes, empieza a ser viable e incluso barato producir en Marruecos y vender en París. Entonces no tiene sentido mantener una fábrica en Galicia cuando las trabajadoras gallegas, bueno, con esa lucha y esa reforma sindical cobran más que las de Marruecos, que no han pasado este proceso histórico, o incluso las de Bangladesh, ¿no? Empieza a ser posible, insisto, porque en los años 50 no lo era muy caro producir y transportar y mandar planos o mandar, bueno, pues mandar información empresarial, no lo permitía la tecnología, ni siquiera la logística en los años 50, hacer una economía global. A partir de los años 70 empieza a ser posible trasladar procesos productivos de una Europa que ha conseguido derechos sociales y por tanto en Europa el capital tiene que pagar impuestos y cotizaciones y salarios más altos, y entonces hay una parte del pacto que se rompe porque no le interesa ya el pacto, ¿no? A las grandes empresas multinacionales o con vocación de ser multinacionales ya no les interesa pagar el peaje, porque ya los trabajadores a los que les interesa que estén tranquilos ya no van a ser sus trabajadores, ¿no? Ya no interesa tampoco el consumo de esos trabajadores internos, porque tus productores van a ser bangladesíes y tus compradores igual son norteamericanas, ¿no? Ya el tener contentos a los trabajadores españoles ya no le importa a Mancio Ortega. Realmente, bueno, lo que le interesa es tener un coste de trabajo barato en sitios donde los salarios sean más bajos, y además le interesa que el consumidor sea un consumidor global, consumidores de todo el mundo, no le interesa tanto los salarios de los españoles. Con lo cual hay una parte que ya no le interesa pagar cotizaciones e impuestos, ¿no? Y que además demanda y presiona a los gobiernos para que haya una rebaja constante de cotizaciones e impuestos. Entonces o se van y se deslocalizan y no tienen la sede fiscal en España, o presionan continuamente para que se abarate el precio del trabajo, se abarate el precio de despido, se bajen las cotizaciones, ¿no? Todo esto suena porque son nuestras últimas leyes de reforma laboral, suponen una flexibilización, una rebaja del precio del trabajo para hacer frente a esas presiones de la empresa que o se deslocaliza o amenaza constantemente con deslocalizarse a lugares donde la mano de obra es más barata. Por el lado del mundo del trabajo, la presión ha disminuido, ¿no? Precisamente esa presión que permitía un poco bueno, pues hacer a la empresa estar atenta a cumplir su pacto, pues se ha diluido mucho, ¿no? Precisamente la deslocalización de empleo y la destrucción de empleo industrial pues está haciendo que cada vez haya menos trabajadores afiliados, menos trabajadores de la industria, que eran los que constituían esa fuerza obrera, y el empleo que se va, en general de manufactura, que se va, no se sustituye por empleo de trabajadores que puedan hacer fuerza. El nuevo empleo, todos sabéis, está siendo empleo de servicios, que es también un empleo muy fragmentado, empleo de servicios de restauración, empleo de servicios a las personas, está siendo un empleo no sindicalizado, ¿no? De hecho las tasas de afiliación en Europa han bajado mucho porque baja el empleo industrial, se destruye o se va, ¿no? Es un empleo que está siendo sustituido, mejor dicho, es una actividad que está siendo sustituida por la actividad financiera, que es una forma nueva de hacer dinero sin necesidad de economía productiva y que no crea empleo. Pues cada vez hay menos empleo en Europa por esos dos motivos, porque hay una economía que hace dinero a base de inversiones y de compra y venta de valores, pero no necesita trabajo porque no produce,
Y luego hay otra parte del empleo que sí que produce, pero que produce más barato en otros lugares. Con lo cual, el desempleo siempre ha sido uno de los factores de pérdida de poder de los sindicatos, porque empieza a haber fragmentación. Los intereses de los trabajadores ya no son los mismos que los intereses de los desempleados. Al trabajador le interesa mantener su empleo, su salario, a los desempleados les interesa tener un empleo. Y bueno, pues algunas de estas contradicciones las vemos en el día a día, ¿no? Mientras unos luchan por su antigüedad, sus complementos y el coste de despido, otros pues luchan por tener 500 euros y poder tener un empleo precario, ¿no? Eso empieza a haber una fragmentación muy fuerte y eso hace perder valor o presión al mundo del trabajo, ¿no? En este caso, bueno, pues se desequilibra mucho la balanza. Ese pacto de fuerzas iguales que había dado lugar a esos avances, pues hace que ahora sea un pacto muy desigual. La empresa presiona mucho más que lo que presionan los sindicatos a los gobiernos. Y en general, pues distintos gobiernos europeos de distintos colores políticos están llevando más o menos la misma estrategia de reducción de gasto social, ¿no? Porque tienen dos grandes problemas en general. El problema del paro y el problema del desequilibrio fiscal. Cada vez recaudan menos porque las empresas grandes se van, no tributan, porque hay mucho paro y los desempleados tampoco cotizan ni tributan, y porque cada vez tenemos más gastos, porque hay una parte del gasto en derechos sociales que ya nos hemos acostumbrado y nos hemos asentado, nuestro gasto en pensiones, nuestro gasto sanitario, nuestro gasto educativo. La sociedad europea nos cuesta renunciar y nos cuesta admitir recortes en esos terrenos, pues para mantenerlos es preciso un dinero que cada vez es más difícil de recaudar, ¿sí? Porque no hay bueno, esa capacidad de recaudación por esos motivos, ¿no? Menos actividad económica y también menos capacidad de recaudar al mundo de la empresa. Hay un problema añadido que yo no lo llamaría problema, sabéis que la cuestión del envejecimiento, a mí no sé si en otras charlas lo he dicho, pero bueno, no me supone un problema, me parece que es un logro precisamente de los derechos sociales y de las políticas sociales, el hecho de que esta población, que en los años 70 vivía por término medio hasta los 70 años, viva en 2014 hasta los 82 años, ¿no? Hemos conseguido vivir 15 años más. Y esta esperanza de vida que tan solo se produce de esta forma en Europa, tiene que ver precisamente con la existencia de nuestros sistemas públicos de pensiones, el que a los 65 años paremos de trabajar y podamos disfrutar de una protección toda la población, que tengamos un sistema sanitario que previene, que mejora, que nos subvenciona medicamentos, que nos cura, es un claro síntoma de que estemos viviendo más, una clara causa de que estemos viviendo más, y de hecho cualquier otra población nos demuestra esperanzas de vida más bajas, ¿no? Incluso modelos económicos muy potentes como Estados Unidos tienen esperanza de vida más baja que la nuestra, porque hay población que no previene, ¿no? Sabes que cuando uno tiene que pagar la sanidad, pues a veces cuando acude a ella es cuando quizás ya hay algunos problemas avanzados, ¿no? En Estados Unidos ahora en esta crisis está ocurriendo que muchos desempleados se han ahorrado su seguro sanitario, han pasado a seguros más baratos y muchos de ellos contratan seguros con franquicia. Claro, ¿qué significa eso? Que los primeros $100 te los pagas tú y pues por no pagar $100, pues cuando me duele aquí no voy al médico, y cuando me duele mucho, 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 entonces acabo yendo, y a veces es, bueno, en determinadas enfermedades el diagnóstico prematuro es clave, ¿no? Entonces hay algunos datos escalofriantes de cómo pues, el aumento del cáncer en los desempleados en países donde no hay seguro sanitario público pues está aumentando, ¿no? Esos problemas afortunadamente pues en Europa todavía no afloran, ¿no? Porque seguimos manteniendo ese derecho. Bien, la cuestión del envejecimiento, por tanto, yo la vería como un logro. Vivimos 10-15 años más y vivimos más gracias a que hemos conseguido esa protección en la vejez y en la prevención de enfermedades. Pero que vivamos 10 años más, obviamente significa que tenemos mucha más población mayor de 70 y de 65 años. Esto nos ha disparado, por decir algo un poco alarmante, el gasto en pensiones, lo que antes teníamos que calcular pensiones desde los 65 hasta los 72 años,
pues ahora hay que multiplicarlas hasta los 82 y es un gasto mensual. Yo no lo llamaría peyorativamente gasto, yo lo llamaría un derecho reconocido que ahora nos lleva más capital, tenemos que gastar más dinero en eso, ¿no? Y de la misma forma la probabilidad de utilizar sistema sanitario que tiene una persona de 78 80 años es 10 veces más que la que tengo yo, no ahora, pero bueno, situaciones. Una persona joven puede utilizar el médico o un especialista una vez al año. Una persona de 80 años utiliza los especialistas 3 veces al mes, ¿no? Porque es normal que a los 80 años haya consumo sanitario. Con lo cual, esa sobredemanda del sistema sanitario y de pensiones nos ha elevado fuertemente el gasto público, en un momento de descenso del ingreso de los impuestos. Con lo cual hay un fuerte problema de déficit, evidentemente, esto que nos dicen pues es real, tenemos déficit, ¿no? La cuestión es cómo solucionamos este problema, por un lado de baja aportación en impuestos y por otro lado de mucho gasto social, que bueno, podemos valorar si compensa mantenerlo, ¿no? Yo os diría que si hemos visto que es tan eficaz mantener un sistema de pensiones y de sanidad público por los logros que tiene, en términos de mejora de la igualdad, de la esperanza de vida y de la calidad de vida, pues yo os diría que realmente merece la pena repensar cómo lo financiamos, ¿no? Porque los modelos de recorte de estos sistemas nos demuestran modelos de sociedad en los que la gente vive menos, en los que hay más desigualdades en la enfermedad, en el envejecimiento, y nos muestran sociedades pues mucho más dualizadas, más distantes, de menos clase media y de más distancia entre los ricos y los pobres. Creo que tengo que ir acabando. Yo no es por alarmar, solamente por poneros un ejemplo. Esto es lo que le llaman una pirámide de ingresos, una estructura de la sociedad navarra, ¿no? por clase social, por estructura de renta. Las filas son un número de familias que cobran pues, más o menos un porcentaje determinado de lo que supone el global de las familias navarras, es decir, que las que están arriba son las que más cobran y los que están abajo los que menos cobran, ¿no? Las clases altas arriba y las clases bajas abajo. Así a primera vista a todos os puede dar la sensación que es una sociedad de clases medias, ¿no? Somos una sociedad de clases medias, la mayor parte de la población cobramos igual, más o menos, ¿no? Hay afortunadamente poca población pobre y hay pocos ricos, ¿no? Hay una cierta clase alta, pero en general somos una sociedad igualitaria. Todo el mundo estamos relativamente bien, con empleo, con salarios, con protección sanitaria, con educación gratuita, con pensiones. La segunda cosa que os quiero mostrar de la tabla, que igual se ve un poco peor de atrás, es que hay dos colorcillos, no sé si los veis, un color azul y un color crudo. El color azul era Navarra en 2007-2008 y el color amarillo era ya en 2010-11. Tan solo en 4 años de crisis, se ha producido un fenómeno que no sé si podéis apreciar un poco, que es que han bajado las clases medias y hay dos fenómenos que se producen a la vez. Quizás el menos grave, que es que han subido las clases altas, gracias. En periodo de crisis hay una parte importante de la sociedad navarra que ha mejorado, pues por distintas cuestiones, por inversiones, por rendimiento de capitales, de burbuja inmobiliaria, etc. Hay una parte de la población en Navarra más numerosa que ha pasado de clase media a clase alta. Esto un poco para esos análisis que a veces decimos que a todos nos va mal. Bueno, pues hay una parte de la población navarra que ahora le va mejor que lo que le iba en 2008. Ha incrementado sus ingresos. Digo, esa es la parte menos grave, ¿no? Pues oye, mejor para ellos, ¿no? Quizás la peor parte es que las líneas azules hacia abajo son más grandes ahora que lo que eran en 2008. Hay más pobreza en Navarra que lo que había hace 4 años, ¿no? Ahí obviamente está todo el fenómeno del desempleo, de los hogares que no tienen ingresos, que agotan prestaciones de desempleo, porque aunque tenemos ese derecho reconocido, es un derecho que caduca a los 2 años, que va seguido de pocos derechos más, y que por tanto pues, nos da una sociedad que ya en 4 años tiene cierto riesgo, ¿no? Si os fijáis, bueno, el perder una sociedad de clases medias, lo podemos discutir ahora en el debate, pero da cierto miedo. Es una sociedad en la que va a haber más ricos, más pobres, una sociedad más distante. En general las sociedades más polarizadas son más inseguras, más delito, hay más
bueno, hay más inseguridad ciudadana. Son sociedades en las que empieza a haber distancia en las condiciones de vida, familias que no pueden pagar, bueno, esto ya os suena del día a día de los medios o del día a día de las calles, ¿no? Empieza a haber familias que no tienen para comer, para pagar calefacción, niños que no tienen para ortopedia, medicamentos, gafas, algo que hace pues, 10 años era impensable, ¿no? Realmente es un modelo de sociedad en la que hay una parte de la población pues, con riesgo. Y en ese sentido los logros sociales pues, empiezan también a flaquear, porque es un contexto en el que la ausencia de pacto, la ausencia de consenso entre los distintos actores sociales pues hace que haya opiniones muy distintas acerca de lo que debe hacer el Estado, ¿no? Hay una parte de la sociedad que ya no solamente la conforman las grandes empresas, sino también las rentas altas, que le pide al Estado que le baje impuestos, porque le tocaría pagar más renta por este sistema de impuestos de renta progresivos que tenemos, que le congele o le baje impuestos, que, bueno, de alguna forma, si el sistema público está siendo más lento porque tiene más demanda, pues que lo haga mejor o que lo recorte y nos haga pagar unos impuestos, que ya contrataré yo mi seguro médico privado o mi colegio privado. Hay una cierta insatisfacción con el funcionamiento a veces lento del sistema público, yo lo diría deficitario porque yo creo que sigue funcionando bien, pero sí que es cierto que esa sobredemanda pues a veces nos trae listas de espera, nos trae, bueno, algunas críticas que hay una parte de la población que empieza a decir: yo para pagar tantos impuestos y tener un sistema lento, pues me contrato porque yo puedo contratarme algo privado, ¿no? Y por tanto empieza a haber también un cierto riesgo de lo que le llaman en sociología la profecía que se autocumple, ¿no? Si todos empezamos a decir que esto no va bien y hay una parte de la población que no quiere financiarlo, pues efectivamente podemos abandonar la eficacia de algunos de los mayores dispositivos públicos de cobertura de derechos, ¿no? Del sistema sanitario educativo. Entonces, ahora mismo el mensaje que electoralmente cualquiera de los dos partidos mayoritarios está mandando a la población es: vamos a intentar mantener lo que tenemos, pero desde luego no subir ni subir impuestos, incluso si podemos los bajaremos, ¿no? Es un mensaje absolutamente absurdo desde la lógica de los derechos, ¿no? Mantener lo que tenemos sin mantener impuestos, sin mejorar impuestos, no permite garantizar derechos sociales, ¿no? No quiero que salgáis de aquí pensando que no me van a hacer caso, o sea que no os preocupéis, no nos van a subir los impuestos, pero sí que es cierto que lo que funcionó en Europa y nos permitió este avance a clases medias fue recaudar y gastar en gasto social, ¿no? El reconocer esos derechos de la población a todas esas necesidades. Bueno, yo la verdad es que pensaba dejarlo aquí para que tengáis oportunidad de cuestionarme y de debatir todo lo que queráis. Pues si queréis, tenemos no mucho tiempo, pero si queréis hacer alguna pregunta a la ponente, pues voy dando yo la palabra y vamos preguntándole. Por favor. Oye, Begoña, a veces da la sensación que se nos plantea, siendo parte del último que decías, ¿verdad?, de que no hay dinero. Hombre, yo creo que lo hay, o parece ser que lo hay, lo que pasa es que la riqueza se está acumulando cada vez en menos manos y efectivamente la clase media va a desaparecer a pesar de desigualdades, ¿no? Quería, diciendo la complejo que es el tema, es decir, en el sentido de repensar, entiendo que tiene que ser alternativas. A mí lo que me parece es que, viendo todo el patio como está, de cómo lo verías tú, por ejemplo, la necesidad de una subida de impuestos progresiva, como se marcaba, mayor control del gasto público, de esa máquina tan grande que hemos generado, y por otro lado estaría también sobre los mismos servicios sociales, las demandas que se traen. Yo aquí lo dejo aparte porque es que es normal, si te recortan tienes cada vez mayor asistencia de gente y los mismos profesionales, pues es que no puede ser, tiene que ser de locura, ¿no? Es decir, sería potencia también pues, para evitar también ese tipo de un salario social universal o la renta básica universal, como se le quiera llamar. O sea, esos tres aspectos.
o...? Vamos una a una, si os parece casi mejor. Como me digas. Sí. Estaría de acuerdo con las cosas que propones. Son cosas distintas, ¿no? Yo desde luego creo que, bueno, para reforzar la progresividad de los impuestos, pues no es del todo erróneo el mensaje que nos mandan nuestros políticos. Hay que crear empleo, ¿no? Uno de los pilares que os he dicho sobre los que se edifica el estado de bienestar fue un periodo de bonanza económica en el que a las empresas les iba bien. Entonces, que haya empleo significa que pueda haber, bueno, pues una predisposición tanto de trabajadores como de empresas a aportar al sector público, ¿no? Pedir una subida de impuestos progresiva en un contexto donde ni a empresas ni a las personas les va bien, pues sería un poco descabellado, ¿no? Yo creo que acompañar ese modelo de reforzar la progresividad de los impuestos de un modelo de repensar la economía. En ese sentido, bueno, yo tampoco tengo obviamente la receta, si no ya me hubieran llamado del gobierno directamente, pero el modelo que funciona en los países que en Europa lo están haciendo bien es un modelo de la apuesta por modelos productivos que en esta economía global no sean tan fáciles de deslocalizar, que creen empleo de los que se quedan. En ese sentido, pues cualquier tipo de industria cualificada es un tipo de empleo de difícil deslocalización. No es más fácil que se lleven una empresa de montaje de molinos o de coches que se lleven una empresa de fabricación de medicamentos, por poner dos ejemplos nadados, ¿no? Se pueden llevar Volkswagen, se pueden llevar Acciona, pero no se van a llevar Cinza, ¿no? Porque cualquiera no hace medicamentos. Además hay dos universidades con laboratorios proveyendo a personas cualificadas para trabajar en esa empresa. Entonces, bueno, ahí apostar por una economía tecnológica cualificada sería, bueno, un acierto, ¿no? El reorientar nuestro modelo no cualificado, en concreto en España, pues de industria de montaje, de agricultura, de construcción, a un modelo que ya podíamos haberlo hecho a lo largo de las últimas décadas, pero bueno, aún estamos a tiempo de virar el timón hacia una economía pues que sea de un empleo que se quede. He dicho la parte tecnológica, pero también en Europa hay un empleo que ha funcionado, antes lo decía, en la forma de emprendimiento colectivo después de las guerras mundiales. Ahora suena descabellado hacer gasto en creación de empleo público, pero hay países en el norte de Europa que han apostado por la creación de servicios a las personas, a la dependencia, a las familias, servicios de guardería, que generan empleo. Es verdad que con dinero público, en un primer momento, una inversión pública, pero es que a la larga el empleo es empleo. Y que la gente esté trabajando, incluso para el sector público, significa que consume, que gasta servicios de hostelería, de restauración, se compra ropa, gasta de otros sectores, se cambia la casa, cambia los muebles, lleva a los niños a una actividad de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Dinamiza, el empleo siempre dinamiza otros sectores. Y en este caso yo creo que apostar, bueno, hay muchas fórmulas vistas, pero por una industria tecnologizada, por unos servicios de calidad apoyados desde lo público, que no tienen que ser siempre empleo de funcionario, pero hay empresas públicas que pueden generar empleo de calidad y es un empleo que se queda, ¿no? Eso sería un primer pilar al que yo le apoyaría lo que tú dices. Después sí, o a la vez reforzar la progresividad de los impuestos. Si la gente y las empresas les va bien, bueno, es una empresa que igual no le importa pagar impuestos, ¿no? A la pequeña y la mediana empresa, si obtiene a cambio trabajadores cualificados, un entorno en el que también la pequeña y mediana empresa también se beneficia de las políticas sociales. Ellos y sus familias se benefician de la sanidad, de la educación y además como empresa se benefician a veces de inversión, de I+D, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa sería una pata. Respecto al gasto que mencionas, el tema de la renta universal, pues sí que es cierto que cualquier sistema de protección que se aleje de la beneficencia pues es muy loable, ¿no? De la misma forma que lo era en la Edad Media. Quien da algo a quien no tiene, pues es muy loable y además es eficaz. Esa persona ese día, pues si va a Cáritas o va al Banco de Alimentos, tiene cubierta esa necesidad. Lo que pasa que es, como se suele decir, es pan para hoy y hambre para mañana. Es poco transformadora y además, pues bueno, sigue siendo discrecional, ¿no? De alguna forma, cualquier otra forma de protección que conocemos, pues las prestaciones de desempleo permiten durante al menos un tiempo, un año, 2 años, cierta autonomía
de las personas en paro, pues para seguir pagando sus gastos, su comida, su calefacción, su préstamo y seguir buscando empleo. Entonces, esas prestaciones de desempleo que en España son tan limitadas y están tan sujetas a la cotización previa, pues hay otros modelos en Europa que son un poco más extensas en el tiempo, si la situación obviamente lo requiere, no se les da prestaciones de desempleo a todo el mundo, pero aquellas personas que lo requieren, y no están tan ligadas a la cotización previa, que yo creo que esa es una parte un poco injusta de nuestro modelo de seguridad social, ¿no? Que a diferencia de otros está muy basado en lo que has cotizado previamente, tanto las pensiones como las prestaciones de desempleo. Que nos parece justo, porque cuanto más has trabajado está bien que te recompensen más, pero que en un contexto en el que hay tan pocas oportunidades de empleo, es un poco injusto decirles a los jóvenes no tienes prestación de desempleo porque no has cotizado nada. Te pueden decir, pero es que no he podido, no he podido acceder al primer empleo. O cuando lo hice, yo tengo alumnos que trabajan, pues les hacen contratos de 3 horas para servir una comida. ¿Qué cotización es esa con 3 horas? ¿No? Y hay gente que trabaja en algunas empresas de ropa, que no voy a decir nombres para que no os dé apuro cuando vayáis, pero bueno, pues que les hacen ir los sábados o los domingos, y si hay producción pues se quedan, y si no les mandan a casa y ese día no está pagado, ¿no? Hay ahora una serie de comportamientos que no permiten cotizar y no generan derechos ni de desempleo ni de pensiones en el futuro, y que están siendo muy focalizados en la población joven. Y yo creo que no es justo no protegerles de la misma forma que hemos protegido a quienes han cotizado. Entonces, en ese sentido, cualquier medida, pues tanto prestaciones de desempleo más solidarias con la gente que no ha podido cotizar, o esta fórmula de renta básica, que podría ser una solución, ¿no? Que todas las personas tuvieran al menos un dinero garantizado. Pero esto obviamente tiene que ir de la mano de las otras dos formas, ¿no? O recaudamos más pues del trabajo, del capital. Hay también propuestas de incrementar la recaudación de esa economía a la que ahora le va bien, que no es tanto la productiva, pero sí es la financiera, y ahí recaudamos insuficientemente, porque es donde más volumen de beneficio hay, y sin embargo tiene las cuotas de aportación pues más bajas que las rentas del trabajo. Entonces, bueno, hay muchas formas de retocar nuestro sistema impositivo, y cuando consigamos recuperar ciertos ingresos, pensar en formas de gasto pues más solidarias, ¿no? Desde luego, la situación actual de no hacer nada pues nos lleva a esta deriva de deterioro de lo público, y a mucha gente sin ningún tipo de cobertura pues le dejamos en manos otra vez de la beneficencia, que insisto, es a valorar. Todo, menos mal que existe Cáritas, porque pues si no habría gente que no podría encender la calefacción y que no tendría que comer, pero no es el modelo que pactamos y conseguimos para todos, ¿no? No es el modelo que nos permite igualdad, es un modelo que no cambia la desigualdad, no nos cambiará ese proceso de dualización. Creo que estaba este caballero. Bueno, sí, solo quería insistir un poco. La última gráfica que has puesto, donde se ve la distribución de los ingresos de la población, pues creo que oculta, o sea, que es interesante, pero oculta una cosa, que es esa asimetría tan grande, ¿no? En las últimas semanas recuerdo en la radio estas cifras que daban de dónde se acumula la riqueza de una manera absolutamente descomunal, por no decir, que yo creo que lo que habría que decir, absolutamente injusta, y que habría verdaderamente que intervenir. O sea, uno lo que piensa es que no puede ser que este modelo social en el que vivimos sea una máquina que produce esos efectos. Y yo solamente quiero insistir en una cosa. Me parece que hay que volver a recuperar la idea esta de lo público, que está un poco abandonada, y que cuando ibas tú describiendo un poco esa especie como de conquista, ¿no? De robo, digamos, a los poderosos, que habían sido los primeros, que habían robado, ¿no? Cuando se va recuperando esas fuentes de riqueza, ¿no? De esas manos, ¿no? Que habían convertido en una propiedad particular. Yo creo que hay que volver a recuperar eso sin complejos. O sea, porque yo creo que todavía sigue viviendo, ¿no? En el espíritu de cada uno, pues esa pequeña, no sé cómo decir, esa pequeña mezquindad de, bueno, pues que a ver si yo puedo, a ver si yo consigo, a ver si podemos defender toda esta cosa de la iniciativa privada, que por supuesto ellos por ahí arriba, bien que se encargan de difundirla, de promocionarla, pero esa cosa de lo público yo creo que hay que volver a repensarla y recordar.
Porque una cosa que me parece a mí que está siempre oculta, y me parece que es una de las denuncias más valiosas, es eso de que los capitalistas o los grandes empresarios sacan sus fortunas de un modelo de organización que no han organizado ellos, sino que forma parte, digamos, de esa conformidad de la vida social, de que nos hemos avenido, más o menos voluntariamente, ¿no? Nos hemos avenido a eso, o sea, que están aprovechando, digamos, una manera, una forma de vida. Todos los demás estamos viviendo ahí, estamos dándole a la palanca, por favor, o sea, no puede ser que ellos sean los propietarios de los beneficios. Eso es un disparate, o sea, no puede ser, o sea, tiene que reconocer. Entonces, esa gráfica, lo que ocultaba yo creo es que por la parte de arriba, la desigualdad, digamos, del volumen de riqueza que acaparan, es que es escandalosa, que es un insulto. A ver si soy más breve en las respuestas. La gráfica no oculta, lo que pasa es que la gráfica se circunscribe a Navarra. Y en Navarra, incluso te diría yo, en España, ya las grandes fortunas no están. Porque no les compensa estar en ningún territorio donde haya que tributar. Entonces, es una gráfica de Navarra y, por tanto, no están ni las grandes multinacionales ni las grandes fortunas. Los Puyol se llevan a Andorra, las grandes fortunas, las grandes multinacionales españolas ya no tributan en España, es que ya no tributan, porque se han ido a paraísos fiscales o se han ido, han puesto la sede en Estados Unidos o están en otros. Las grandes empresas multinacionales no tributan en ningún sitio, ¿no? Cualquier artículo de estos que leáis sobre Google, Yahoo, Apple, han buscado la forma en esta economía global de tener sus sedes en sitios donde no haya este proceso de impuestos progresivos, este proceso de lucha social. Con lo cual, es cierto que la gráfica no incluye eso, pero sí que hay muchos estudios que muestran cómo en muy poquitas empresas, ¿no? Ni siquiera ya solamente salen perjudicados el mundo obrero, hay todo un mundo de pequeña y mediana empresa, de autónomos, que están siendo claramente perjudicados por esta acumulación de capital. Entonces, te doy totalmente la razón. De hecho, el movimiento socialista ya en el siglo XIX ya nos anunciaba que de ninguna forma nacional íbamos a poder parar el avance de la desigualdad, ¿no? De hecho, el socialismo ya desde el principio dijo que la única manera eran formas internacionales de asociacionismo y de presión internacional obrera, que nunca lo hemos conseguido. Ahora no sé si estamos tampoco en disposición de tener presión internacional, porque es muy difícil hacerle presión a la Unión Europea, al FMI, al G9, hay poca capacidad de presión a ese nivel, ¿no? Ya los sindicatos nacionales están muy debilitados, pero bueno, sí que hay algunas medidas que se sugieren como más útiles en el plano internacional, ¿no? Pues por ejemplo, hace años que se viene proponiendo un salario mínimo internacional, la única forma de evitar esos procesos de deslocalización y que, bueno, que el empleo que se nos llevan de aquí se vaya a Bangladesh y les paguen $100, pues solo se evitaría poniendo un salario mínimo internacional. ¿Cómo? ¿No somos capaces de subir el nacional? ¿Cómo? Bueno. O las tasas de impuestos que mejor nos permitirían recaudar no son a las pequeñas y medianas empresas que se han quedado en España, sino sería precisamente a esas grandes empresas que no pagan en ningún sitio, ¿no? Y hace años que viene estando la propuesta de la famosa tasa Tobin, que habréis oído, ¿no? El conseguir que allí donde más dinero se hace se pague aunque sea un poco, ¿no? Las propuestas que últimamente yo leo sobre la tasa Tobin ni siquiera son de que paguen un porcentaje alto de las transacciones internacionales, sino con que se pagara un porcentaje bajito de las transacciones de las grandes empresas multinacionales y financieras, ya tendríamos, con un 1, un 2, un 5% de esas transacciones, tendríamos para cubrir el gasto social de la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Fijaos lo que estoy hablando, pero un porcentaje pequeño de lo que gana pues, Apple o un porcentaje pequeño de lo que gana Zara nos permitiría mucho gasto social. Pero ¿quién consigue, qué lucha social consigue una tasa de impuestos, ¿no? Si hay, bueno, hay unas discusiones ahora mismo en la Unión Europea, cada gobernante va con las presiones de sus propias entidades financieras, es muy difícil que eso salga adelante y sobre todo pues Estados Unidos sea uno de los países que boicotee eso, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Hombre, yo en estos momentos pienso que hay una tarea que hay que implantarse y es la de la dignificación de los impuestos. Yo creo que los impuestos en este momento están mal vistos, pues, por falta de cultura progresista, por lo que sea.
Y los impuestos son progresistas y son necesarios. Y una forma de pelear a favor de ellos y que la gente entienda que son necesarios, pues hombre, para mí hay tres cuestiones. Una, el fraude fiscal, los paraísos fiscales, el tema de cómo se emplean los impuestos y en qué los vamos a emplear. Pues claro, si voy a pagar impuestos para enterrarlos en un pantano de yesa que no sabemos cuándo se va a hacer ni cómo se va a hacer, si al final si se va a caer, con un tren de alta velocidad que no sabemos ni por dónde va a pasar, ni por dónde va, ni a dónde van a ser las estaciones, y así muchas obras grandes públicas que no nos ayudan más que a un gasto y a una corrupción. Porque no olvidemos que en la época de la burbuja de la construcción hubo una corrupción basada en eso, y ahora está llegando la corrupción de los servicios sociales. Y entonces, claro, a la gente hay que explicarle que es importante pagar impuestos, pero a la vez que van a ser para sus necesidades, no para las necesidades de 4 grandes empresas que luego además esos beneficios se los lleva a un paraíso fiscal. Y eso sería para mí una de las batallas que presentan estos, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde luego el conseguir evitar el fraude fiscal sería un gran avance. Hay otro ejercicio muy bueno, que es un ejercicio de mostrarle a la población lo que le costaría pagar los servicios que tiene incluidos y pagados por los impuestos si los contratara en el mercado, ¿no? Y ese ejercicio lo han hecho algunos investigadores y está en algunas tablas muy claras, ¿no? Al ciudadano medio norteamericano, pongo muchos ejemplos porque parece que es un país económicamente potente, pero en lo social pues no han hecho este esfuerzo por cobertura de políticas sociales. Lo que le cuesta a un ciudadano medio pagar el seguro sanitario, el plan de pensiones, la universidad y el sistema educativo de sus hijos y un seguro bueno, a veces de desempleo, a veces de accidente, etc. Todas esas coberturas buscadas en el mercado con empresas te suponen un precio mayor que lo que le supone al ciudadano medio europeo su declaración de la renta. Entonces, ojo también a veces con algunos mensajes cuando nos hablan de el fuerte gasto que supone la sanidad pública. Es un fuerte gasto ahora mismo para algunas administraciones que electoralmente les vendría bien bajar impuestos, pero no sería un gasto menor para el ciudadano si tuviera que contratar eso en el mercado. Al revés, porque al menos la provisión pública, pues bueno, hay una cierta vigilancia de la calidad, la selección de personal, etcétera, pero cuando tú vas solo a contratar al mercado, pues bueno, ahora mismo si alguien ha contactado con el sector de atención a la dependencia, que no hay mucha intervención pública, las residencias, el precio está del orden de los 2.500, 3.000 euros para una persona dependiente de más de 80 años. Entonces, el pagar servicios y protección de necesidad en el mercado le puede salir a la gente muy cara si hay recorte de lo público, mucho más de lo que aportamos, ¿no? Y antes os ponía un poco el ejemplo de la seguridad social. El que todos paguemos un seguro sanitario hace que los que vayamos a gastar mucho, si tenemos muchas enfermedades, nos paguéis los que estéis más sanos. Pero como yo me tenga que pagar mi seguro médico y las facturas de lo que me hacen a mí, si yo tengo algún tipo de enfermedad, no voy a poder pagarlo. De hecho, hay muchas personas endeudadas vinculadas con enfermedades, porque tienen que pedir préstamos, no en España, ¿no? En los modelos donde no hay sistema. Entonces, claramente hay que hacer un poco de pedagogía de los impuestos. ¿Por qué son buenos? Porque nos salen rentables, ¿no? Y justamente yo creo que en España ha habido un poco lo contrario, ¿no? Pues también, ojo, pues ha habido intereses en que eso no fuera así, ¿no? Ha habido también muchas desgravaciones por situaciones que igual a veces, pues ahora mismo no tendrían por qué ser. Bueno, nos hemos dejado de recaudar bastante dinero, ¿no? Que ahora nos vendría bien. Bueno, es un poco tarde ya, lo siento por las preguntas, ya queda el tintero, pero cerramos aquí la charla. Muchas gracias por venir.